Hola, mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? El gobierno de China está poniendo más freno a las compañías nacionales que están saliendo a la bolsa en Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿estas decisiones están impulsadas por razones geopolíticas, comerciales, o es que otras razones existen? Lo discutimos. Ante el colapso del edificio Chaplin Towers South en Miami, ¿cómo puede un comprador y dueño de un apartamento protegerse legalmente? Lo preguntamos. Los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos se alistan para comenzar a ofrecer viajes al espacio exterior. Por eso pregunto, ¿esto es un entretenimiento para ricos o es algo más allá que un juego? Lo analizamos. ¿Me conviene la modalidad de compra ahora y pague después? En un nuevo Dime Xavier, te doy 5 recomendaciones. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! El gobierno de China está poniendo más freno a las compañías nacionales que están saliendo a la bolsa en Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿estas decisiones están impulsadas por razones geopolíticas, comerciales, o es que otras razones existen? Lo discutimos. Pero primero, vamos con el contexto. China planea imponer controles de seguridad para las empresas que tienen datos de más de 1 millón de usuarios antes de que intenten cotizar acciones en el extranjero. El anuncio lo hizo este fin de semana la Administración del Ciberespacio de China, el poderoso organismo de control de Internet del país. Este organismo chino también propuso que las empresas les deben enviar materiales de la oferta pública inicial para ser revisados antes de poder cotizar en bolsa. Argumentan preocupaciones sobre si los datos y la información personal en poder de las empresas que intentan cotizar en el extranjero podrían ser, y cito, afectados, controlados o explotados maliciosamente por gobiernos extranjeros. Cierro cita. Con esta medida, Beijing amplía su control sobre el sector tecnológico. Recordemos que esta administración es quien prohibió a Didi, la empresa de servicios chinos equivalente a Uber, días después de que se hiciera pública y debutara en el mercado de valores de Estados Unidos. Por eso mi conversación con Sergio Cesarín, investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional, de 3 de febrero. Sergio, ¿cómo interpretar todo esto? Porque yo cuando leo lo de Didi, que ya pasó con Alibaba, no olvidemos eso. El Didi es la segunda oferta pública más grande en Nueva York después de Alibaba. Y ya sabemos los controles que se le metieron a Alibaba. Ahora viene con Didi, que es como decir Uber en China, que tiene un montón de usuarios. Entonces, una lectura, vamos a decir, no decir simple, pero la primera lectura que dice, bueno, es un tema comercial, es un tema de costos. Pero cuando empiezas a indagar más, te vas dando cuenta que hay otros factores que te llevan a pensar que esto tiene que ver más con un tema geopolítico y que básicamente es otro reflejo más de una mentalidad de guerra fría que hay entre Estados Unidos y China. ¿Qué dices tú? Creo que la perspectiva general es correcta. De acuerdo a los discursos del presidente Xi Jinping y a la postura general que tiene China, el gobierno chino en particular, respecto a estas cuestiones tan sensitivas o que considera ultrasensitivas para la soberanía nacional, estas medidas no son discordantes, al contrario, están muy, muy a tono o responden en gran medida a esa incertidumbre que el gobierno chino ha planteado respecto a la ciberseguridad, a la seguridad del manejo de datos, a nivel internacional o particularmente de sus firmas tecnológicas. Creo que hay un detalle que me parece también importante, Xavier, mencionar, y es que cómo todavía grandes empresas tecnológicas chinas consideran como un salto esencial, central para el desarrollo o el despliegue de sus estrategias globales de negocios, cotizar en la bolsa estadounidense. Esta es una
propensión, una voluntad con el que el gobierno chino tiene que de alguna manera lidiar y que, bueno, hace que frecuentemente entren en conflicto, ¿no? Empresas ya sean como Didi, Alibaba, Tencent u otras que han querido de alguna manera expandirse en Estados Unidos a través del mercado de capital o de la capitalización bursátil en Estados Unidos y se han encontrado con serias restricciones. Yo diría que todo este armado, esta arquitectura de negocios internacionales, en gran medida, fundamentalmente desde el punto de vista chino, responde a un criterio general de nacionalismo económico y de protección de datos en el contexto de lo que denominaríamos una nueva guerra fría en el campo tecnológico. ¿Qué será? ¿Que tiene miedo China, que se le está yendo de las manos, vamos a decir Xi Jinping, de montar más un estado policíaco donde se le está yendo de las manos el tema de las empresas porque están buscando, como dices tú, buscar en Estados Unidos, lo cual de alguna forma al buscar más plata también implica mayores libertades? Ahí, por ejemplo, tengo una ley que estaba leyendo a Neil Ferguson, que después te hablo de eso. Hay una ley que se firmó en el pasado diciembre, donde se conoce como el Holding Foreign Companies Accountable Act, donde toda empresa que se hace pública en Estados Unidos tiene que dar más información sobre los directores, hay una serie de información que tienes que sobre la contabilidad, o sea, le están exigiendo a compañías, que es un claro mensaje también a las empresas chinas, de que tú tienes que proveer más información sobre tu compañía, lo cual eso implica que a lo mejor al gobierno chino no le conviene. Entonces, por un lado están las empresas chinas diciendo, vamos a buscar el mercado norteamericano, vamos a expandirnos, vamos a hacer más comercio, pero a lo mejor al gobierno chino se le está yendo el control porque dice, espérate, si nosotros queremos mantener una verticalidad política, estos se nos están yendo de las manos, tenemos que traerlos para acá. Es así. Es así, precisamente uno de los argumentos centrales de lo que es toda la arquitectura normativa que China ha desarrollado en materia de seguridad, big data, datos en la nube, las leyes incluso que limitan los flujos de información de Internet y que habilitan incluso al gobierno chino a controlar los contenidos en los flujos de información por Internet, en parte para lo que tiene que ver con la aplicabilidad de estas normas a las empresas tecnológicas chinas que quieran invertir en Estados Unidos. Ese es el argumento principal. ¿Cómo? Ojo, el gobierno chino le está diciendo a sus empresas, ojo, porque si ustedes quieren expandir sus operaciones y quieren participar en el mercado bursátil, tendrán que atenerse a las leyes estadounidenses, es decir, leyes de un país al que estratégicamente consideramos enemigo o adversario. Y en segundo término, esas regulaciones, el control que se ejerce sobre las compañías, podría obligar a nuestras empresas tecnológicas a brindar un tipo de información que nosotros, gobierno, consideramos sensible, que no debe ser entregada por cuestiones de soberanía nacional, y ahí hay una posición muy dura, muy estricta. Y por ende, no les permitimos, y esto la administración china, la Administración Nacional del Ciberespacio en China es la que está limitando básicamente estas operaciones, es la que le dice que no. Ahora, es interesante porque mientras la política y la economía no se combinan, iba todo bien. Entonces, por eso no se tocaba el tema económico. Pero estamos viendo que ahora sí se está tocando el tema económico. Fíjate un dato que tengo acá. En el 2019, la inversión directa de China a Estados Unidos se estima en 4,8 mil millones de dólares en el 2019. De Estados Unidos a China es 3 veces más. Entonces, de alguna forma, China se mantenía tranquilo porque decía, yo tengo el control político, económico, mientras no se meta en Wall Street, decía, bueno, mientras no me toque el bolsillo no hay ningún problema. Pero ahora estás tocando el bolsillo, se está metiendo en la parte financiera. Fíjate lo que ha pasado con Tesla. O sea, hay más control por parte del gobierno. ¿Esto no es peligroso? Bueno, de hecho, claro que es peligroso porque restringe toda una gama de negocios o alternativas de negocios dentro de los grandes negocios que se realizan a través de las grandes empresas tecnológicas, empresas de Internet. En realidad está operando sobre uno de los corazones del capitalismo moderno, que es el control de los flujos de información. No solamente el control de la información en sí, que en última instancia uno podría aducir que hay cuestiones de propiedad intelectual, protección de secretos, etcétera. Sí, es lógico que las empresas puedan hacer eso, pero sobre todo en términos de control de los contenidos de esa información. Tengo un artículo que publicó Neil Ferguson, que es este profesor de historia y ahora es parte del Hoover Institute, y él dice que el ataque del gobierno chino a las tecnológicas es una estrategia, o sea, es a losing strategy, es una estrategia que no es buena dentro de esta Guerra Fría parte 2, porque lo que estaría
afectando es la dinámica económica de China al crear vamos a decir, un control de Estado mayor. ¿Tú lo consideras así? Considero que entra dentro de un enfoque general de mayor nacionalismo económico en China, un enfoque general que privilegia a las empresas nacionales por sobre las empresas extranjeras, sean de producción, generación de servicios, y fundamentalmente busca consolidar el papel de las tecnológicas a nivel nacional, de las tecnológicas chinas a nivel nacional frente a competidores extranjeros, y sobre esa consolidación, bueno, fijar, como dije, pautas muy estrictas y un corset en términos de control, de gestión de la información por parte de estas empresas. Eso es totalmente correcto, es un enfoque que es así. Y me parece que es un poco, en alguna manera, querer tapar el sol con las manos. Sergio, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, Javier. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. Aerolíneas de Estados Unidos informaron nuevamente pérdidas trimestrales. Sin embargo, expertos consideran que esta podría ser su última racha negativa. Esto debido a que las tasas de vacunación en el país van en aumento y los aviones se comienzan a llenar de viajeros deseosos de irse de vacaciones. Y esta combinación es considerada una oportunidad de compra para los inversores. Salvo algunas excepciones, la inmensa mayoría de las recomendaciones sobre acciones de aerolíneas son optimistas. De las 140 recomendaciones de los analistas sobre las 8 mayores compañías aéreas del país, más de la mitad son de compra o fuerte compra. Y solo 18 veces un analista instó a los inversores a vender. A esto se suma que las aerolíneas también han comenzado a confiar en el futuro próximo. Delta Airlines, por ejemplo, anunció que es rentable desde junio y United dijo que espera hacerlo a partir de este mes. ¿Y quién gana esta semana? La industria espacial comercial. ¿Por qué? Completa el primer viaje de turismo espacial. ¿Qué pasó? El fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, fue parte del primer viaje al espacio suborbital a bordo de un cohete supersónico desarrollado por su compañía. La hazaña ocurrió el domingo con lanzamiento desde Nuevo México. Branson estuvo acompañado por 3 pasajeros y 2 pilotos. El vuelo se produjo apenas 9 días antes de que otro supermillonario, el creador de Amazon, Jeff Bezos, se lance al espacio a bordo de una nave espacial de su propia empresa, Blue Origin. Desde el lado de Bezos dice que el viaje de Branson no fue exactamente espacial, ya que al ser suborbital no pasó al espacio ultraterrestre. Por supuesto, asegura que él sí lo hará, ya que su nave prevé atravesar esa línea. En cualquier caso, el viaje de Branson marca un hito para el sector, que lleva años tratando de hacer del turismo espacial suborbital un negocio viable. Branson y Bezos serán competidores directos en esta variante de la industria de turismo. El objetivo es permitir a personas dispuestas a pagar entre $200 a $250,000 experimentar la adrenalina y las vistas panorámicas del planeta, aunque sea por unos pocos minutos. Es cierto que aún quedan algunas pruebas de vuelo por realizarse antes de que una persona común pueda ir al espacio. Y tampoco se conocen muchos detalles de este negocio que despega. Pero por haber completado el primer viaje de turismo espacial, la industria espacial comercial se lleva la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Los consumidores estadounidenses. ¿Por qué? La inflación se disparó a su máximo en 13 años. Eso pone presión en los bolsillos. ¿Qué pasó? Después de un periodo de precios en calma y baja inflación en medio de la pandemia, en Estados Unidos, los consumidores pagan por los productos cada vez más. El índice de precios al consumidor urbano, una medida clave para la inflación, subió un 0,9% en junio, a valor ajustado estacionalmente. Este es el mayor salto que haya pegado en un mes en 13 años, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. Esto quiere decir que durante los últimos 12 meses, en promedio, los precios subieron un 5,4%, aunque en este caso sin ajuste estacional. ¿En qué categorías hay los mayores aumentos? Bueno, piensa la gasolina, se encareció un 45,1% interanual,
Tienen los alimentos, que aumentaron un 2,4% en los últimos 12 meses, mientras que los precios para salir a cenar lo hicieron un 4,2%. Tienes el de los autos usados, que tuvieron un alza de precios récord, alcanzando 10,5% en junio, mientras que los vehículos nuevos aumentaron un 5,3% durante el último año. Y esto trae preocupación, especialmente porque el país está recuperando del cierre que causó la pandemia. La Reserva Federal dice que la inflación es temporal y comenzará a disminuir en la segunda mitad de este año. Explican que el salto en los precios se debe precisamente a la reactivación económica post-pandemia. No sabemos si la predicción de la Fed se concretará o si los precios seguirán en alza. Pero debido a que la inflación se disparó a su máximo en 13 años y los consumidores son los que sufren en su bolsillo, se llevan esta semana la medalla de cartón CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, ante el colapso del edificio Chaplain Towers South en Miami, pregunto, ¿cómo puede un comprador y dueño de un apartamento protegerse legalmente? Lo preguntamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Oye, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnespañol.com/CNN Dinero y en Facebook, facebook.com/CNN Dinero. Ante el colapso del edificio Chaplain Towers South en Miami, ¿cómo puede un comprador y dueño de un apartamento protegerse legalmente? Jacqueline, vamos a llevar esto por partes porque aquí hay compradores, está el que vende y está el que ya es dueño de la propiedad y que está viviendo en una propiedad y que pueden surgir después un montón de riesgos y situaciones que dice, espérate, ¿qué fue lo que yo compré? Entonces, ¿qué protecciones legales tiene? Vamos primero en el proceso de venta y compra. ¿Qué protección tiene el comprador y el vendedor desde el punto de vista legal? Porque aquí entran los agentes de bienes raíces, entran abogados, entran appraisal, que son los que le dan valor de mercado estimado a la unidad, que hacen análisis del estudio, del edificio, tienen las asociaciones. Entonces, ¿cómo un comprador y vendedor están protegidos legalmente o cómo se pueden proteger legalmente cuando venden o compran una unidad? Bueno, primer punto, el vendedor, cuando uno firma, primero hay que revisar cada contrato, ¿no? Pero por lo general, el vendedor certifica que no conoce de trabajos y mejoras que se le han hecho a la propiedad que se hayan hecho sin permisos. Eso es algo que certifica el vendedor al momento de vender. En dado caso que hubo una reparación al bien inmueble que fue hecha sin permisos, el vendedor tiene la responsabilidad de entregarle al comprador todos los planos y documentos correspondientes a ese trabajo que se realizó. Entonces, nuestra recomendación es que el comprador revise todos los planos, revise las obras que se realizaron y los trabajos que se hicieron, porque muchas veces los trabajos no se hacen de manera correcta, están inconclusos, entonces esto es algo para estar pendientes. ¿Hay un status of limitation? O sea, ¿hasta dónde puede ir el vendedor, sí, la responsabilidad del vendedor de dar todos esos documentos al comprador? Sí, primer punto es respecto al bien inmueble. Entonces, si estamos hablando de un apartamento, el vendedor te está certificando en cuanto al apartamento, no en cuanto al edificio, que eso vamos a llegar a discutirlo más adelante. Okay. Entonces, y en cuanto al Statute of Limitations, que también podemos hablar de eso un poco más adelante, en Florida son 4 años, cuando se descubre el defecto de construcción. Esto quiere decir, yo descubro un defecto de construcción en mi propiedad, yo tengo 4 años para poder iniciar una demanda. ¿Y en el caso del building? En el caso del building, realmente en los contratos de compra-venta de apartamentos no hay obligaciones en cuanto al edificio. Lo que yo recomiendo, y sobre todo de acuerdo a lo que sucedió en Surfside, es preguntar a la asociación del condominio, primero que te entreguen los estatutos. Los estatutos es como una constitución, donde te va a salir absolutamente todo el edificio. ¿Cómo se conforma la junta de condominio? ¿Quiénes son los miembros que conforman la junta de condominio? ¿Cuándo se eligen? ¿Cada cuánto se hacen las inspecciones al edificio? Esto hay que preguntarlo. ¿Cuántos años tiene el edificio? Si hay reparaciones pendientes, porque muchas veces ocurren, sobre todo en el sur de la Florida, que hay estos special assessments. Hay que reparar el ascensor, hay que reparar la piscina. Entonces son giros extraordinarios
que pueden ser hasta 80.000, 100.000 dólares, 50.000 dólares por apartamento, por unidad, que tiene uno como propietario que pagar. Entonces, preguntar, mira, ¿hay alguna reparación pendiente en el edificio? ¿Cada cuánto se le hacen las inspecciones? ¿Quién aprueba el presupuesto? Porque, por ejemplo, ponte que haya una inspección y se diga hay que reparar la piscina. Y si no se ha hecho, ¿quién toma esa decisión? Sobre los reportes de ingeniero. Sí. Eso, ¿hay alguna, o sea, antes de yo comprar la propiedad, o digamos ya de decidir acepto la propiedad, o sea, legalmente mía, sí, ellos tienen responsabilidad de darme los reportes de ingeniero y si es así, ¿cuál es el tiempo, el status, digamos, limitation, hasta cuándo pueden ir ellos a darme un reporte? Bueno, eso va a depender de cada junta de condominio, entonces para mí es difícil darte una respuesta. Por eso, importante para los compradores, preguntar, así como a uno le hacen un estudio cuando va a comprar una propiedad que te hacen el background check, importante preguntar y pedir, mira, dame los estatutos. O sea, yo quiero ver quién toma las decisiones aquí y cada cuánto se hacen las inspecciones. Porque honestamente eso es de acuerdo a cada edificio. Entonces, legalmente la asociación no está obligada. No. Ah, y eso es clave. Entonces, eso puede ser una señal. Porque, si no está, porque por ley no están obligadas. Entonces, si yo quiero ahora, por ejemplo, mirar lo que pasó en Surfside, yo quiero saber lo que me decían los ingenieros los últimos 5 o 10 años. O sea, que si entonces prerrogativa de la asociación, ya entonces si la asociación no te está dando esa información, debe ser un red flag. Ahora, hay una cláusula que se llama as is, como es. Entonces hay un debate que dice que una vez que tú vendiste la propiedad, tú la vendes como es. O sea, tú tienes que aceptar las consecuencias. ¿Eso es así o hay formas de pelear esa cláusula? Sí, por lo menos en Florida, que es donde yo ejerzo, es un contrato estándar que incluye un lenguaje estándar. Y eso en latín se llama caveat emptor, buyers beware. Normalmente, cuando ya se acepta el contrato, hay un plazo que dura 15 días, pero puede variar. Entonces, importante ver el contrato. Durante este plazo de 15 días, el comprador del bien inmueble tiene el derecho de hacerle cuantas inspecciones quiera, ojo, pagadas por el comprador. Y durante este plazo, además, y esto es lo más importante, el comprador puede decir, ¿sabes qué? Quiero cancelar el contrato. Y no ha pasado nada. Se le devuelve el depósito en garantía y aquí cada quien coge por su lado. Ahora, y esto es lo importante. Cuando pasa ese lapso de 15 días y se le han hecho todos los estudios que quiere el comprador, el contrato va para adelante y el comprador dice, acepto la propiedad as is. Y esto puede significar de que existe un defecto de construcción, de que hay un defecto que no sea evidente, lo que llaman un defecto latente, que sea un poco escondido. Entonces, eso es lo importante de hacerle estas inspecciones durante este plazo. Porque una vez que pasen estos 15 días, usted compró la propiedad tal cual y como está. Ahora, ¿y qué pasa en el caso, digamos, que yo estoy en un edificio, compré, llevo viviendo 5 o 10 años, y se descubre que hay un colapso parcial o que fuera que afecta a la unidad, y hay un error, y se descubre que es un error de construcción, pero no salió en los estudios? En ese caso, ¿hay un status of limitation en el caso de la Florida? ¿Y qué opciones tiene el comprador para protegerse? El que ya es dueño, para protegerse. Entonces, los estatutos de la Florida prevén esto. Hay unos estatutos en particular dirigidos a defectos de construcción, donde uno puede demandar al contratista, al subcontratista, a algún proveedor, por ejemplo, el proveedor del cemento, si es un error en el cemento, un defecto en el cemento, o inclusive un profesional de diseño. El statute of limitations son 4 años, entonces yo descubro el defecto y yo tengo 4 años para yo iniciar una demanda. En particular, estos estatutos prevén como de un proceso inicial. Entonces se le hace un aviso por escrito como pre-litigation, previo a iniciar la demanda, al contratista. Por ejemplo, le digo, mira, yo propietario me di cuenta que hay un defecto en construcción, te mando una carta por escrito, se inicia un plazo, durante ese plazo viene el contratista o el subcontratista, hace una inspección y puede tomar varias decisiones. El contratista puede decidir reparar sin costo alguno, decir, mira, te reparo el defecto y aquí no ha pasado nada. 2, te puede ofrecer dinero al propietario, decir, mira,
yo no me voy a encargar de reparar, pero te voy a pagar $100,000, $500,000 por hacer la reparación. O 3, una combinación de las cosas. Te doy dinero y adicionalmente te reparo el defecto. Pero entonces, por último, me quedan 30 segundos, Jacqueline. Digamos que si el status of limitation, la limitación para poder reclamar un daño, un error, una omisión o lo que fuera, pasó, son 4 años, pero yo descubro que el error salió 5, 7, 8, 9 años después. Entonces ya el constructor o los contratistas ya están protegidos, ya tú no puedes ir contra ellos porque el lapso es 4 años, ¿correcto? Bueno, Javier, lo importante es cuando se descubra. Tú puedes tener un defecto de construcción que tiene 20 años, pero hasta que el propietario no lo descubra, y esa es la clave, ahí es cuando corren los 4 años. Entonces, los abogados decimos que en verdad este periodo puede ser perpetuo, porque existen muchas veces estos defectos de construcción que no son evidentes. Jacqueline, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, igualmente. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿me conviene la modalidad de compre ahora y pague después? En un nuevo Dime Xavier, te doy 5 recomendaciones al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Qué haces? Comprando el último reloj inteligente. Pero no me dijiste que te estabas ajustando a un presupuesto. Sí. ¿Y entonces? ¿No sabes? Lo pago en cuota y no me cuesta nada. ¿Ah, no? No. Me preguntan, Xavier, es cada vez más frecuente que cuando voy a comprar en línea me ofrecen pagar la compra en algunas cuotas. Pregunto, ¿me conviene distribuir los pagos o hacerlo de una vez? Vamos por parte. A ese sistema se le conoce como compre ahora y pague después. Aunque no es una modalidad nueva, está creciendo en popularidad en el comercio electrónico. ¿Y cómo funciona? Básicamente puedes adquirir lo que quieres ahora pagando un adelanto o nada. Y el restante, pagarlo en varios pagos mensuales. Generalmente sin pagos de interés. Digamos que quiero comprar un reloj que vale $300. Me ofrecen un plan en el que pago el 25% ahora y el resto divido en 10 pagos mensuales. Decido comprarlo. Si ellos me aprueban, entonces pago $75 de entrada y $22.50 cada mes por los próximos 12 meses. La idea es hacer que las compras sean más fáciles para los consumidores, especialmente para aquellos que tienen problemas de liquidez o no pueden hacerle frente porque no tienen el dinero disponible, pero así obtienen la gratificación inmediata. Y para los negocios, especialmente en mercados altamente competitivos, la idea es atraer clientes, mover inventarios, aumentar las ventas e incentivar la lealtad porque se apuesta a que esos clientes comprarán más en el futuro. Por eso muchos incluso asumen el costo de transacción. Ahora, si no pagas a tiempo, posiblemente te cobren un cargo de liquidación o lo agreguen a la suma total de interés de la deuda. Puede que te cobren cargos por pagar atrasado. Además, si no pagas a tiempo, puede que tu puntaje de crédito sea impactado negativamente. Si estás pensando tomar esa vía, te sugiero: número 1, aprende de la experiencia de otros. Según una encuesta de Lending Tree realizada a 1,040 consumidores en Estados Unidos, 2 de cada 3 compradores que han utilizado el sistema comprar ahora y pagar después, ¿sabes qué dijeron? Que normalmente compran más de lo que comprarían si tuvieran que pagar todo por adelantado. Cerca 1 de cada 2 dijo que no habría realizado la compra completa si no hubiera tenido la opción de financiar. Y otra cosa, más de 7 de cada 10 consumidores que han utilizado el financiamiento de comprar ahora y pagar después, se le cobraron cargos o intereses por pagos atrasados. Número 2, sé realista sobre tus gastos. Aunque la tienda te diga, wow, felicitaciones, tienes la aprobación de gastar $500 o $1,000 o la cantidad que fuera, eso no quiere decir que debas tomarlo. Dale una mirada profunda a tus ingresos y gastos para saber cuánto dinero disponible tienes al alcance, que no vaya a crearte problemas de pago en el futuro. Número 3, diferencia entre necesidad e impulso. Antes de lanzarte a adquirir ese nuevo reloj inteligente o esa cartera de diseñador o lo que fuera,
Ayúdate con este proceso de toma de decisiones. Primero debes preguntarte si se trata de una compra impulsiva o necesaria. Si tienes dudas, date unas 72 horas para calmar el impulso. Ahora, si es necesaria, la pregunta siguiente sería, ¿es importante y urgente o es solo importante? Si es solo importante pero no urgente, dale prioridad a lo urgente e importante. Si es importante y urgente, averigua si puedes conseguirlo regalado o prestado. Si es así, tómalo. Recuerdo una pareja que necesitaba un cochecito para su hija. Un familiar tenía uno en buenas condiciones y se lo regaló. Cubrieron su necesidad y no tuvieron que comprarlo. Si no es el caso, pregúntate si lo puedes afrontar o no. Puede que sea una necesidad, pero el costo es tan alto que afecta a otras áreas de la economía personal que son más importantes y urgentes. En ese caso, si no puedes afrontarlo, entonces espera ahorrar. Busca un precio más asequible hasta que puedas afrontarlo. Si decides que puedes, la pregunta siguiente es, ¿cómo lo adquieres? ¿Pagando en efectivo o financiado? Aquí entraría compra ahora y paga después, como una de las opciones. Como primera opción, si puedes afrontarlo en efectivo, sin afectar el flujo de caja, es preferible pagarlo de un cantazo. Número 4. Entiende los términos de uso. Es más fácil pensar en términos de intereses y cargos con las tarjetas de crédito, pero aquí puede suceder igual. Antes de aceptar las cuotas, entiende a qué te estás comprometiendo. ¿Cuáles serán los intereses? ¿Hay cargos? ¿Qué cargos? ¿Y qué pasa si no pago a tiempo? Revisa si el financista le avisará al buró de crédito si pierdes un pago. Si entiendes esto, estarás mejor preparado para evitar los cargos extra. Número 5. Paga a tiempo. Una opción es usar calendarios electrónicos que te hagan recordar el pago. Los teléfonos inteligentes lo tienen. También tienes una opción de automatizarlo. Lo importante es evitar cargos e intereses innecesarios que terminen siendo más costosos de lo que originalmente estimaste. Mi gente, el crédito ni es bueno ni es malo. Es un instrumento disponible y, como toda herramienta, si la utilizas correctamente en el momento oportuno y sabiendo sus limitaciones, puede darte buenos resultados. Como también puede destrozarte las finanzas si no las usas correctamente. Cuando regresemos a CNN Dinero, los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos se alistan para comenzar a ofrecer viajes al espacio exterior. Por eso pregunto, ¿es esto un entretenimiento para ricos o algo más allá que un juego? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Tienes alguna pregunta de finanzas personales? ¿Tienes alguna duda sobre tus finanzas? Envíame un video, audio o escríbeme a dimesabier@cnn.com. Volkswagen tiene una apuesta en Estados Unidos. Esta es que su camioneta eléctrica pueda impulsar un gran crecimiento de ventas en el país y de manera específica duplicar su cuota de mercado para el 2030. El arma con la que cuenta el grupo VW de Alemania es la adaptación eléctrica de su clásico VW Microbus, llamada ID. Buzz. Se espera que esta versión moderna salga a la venta en el 2023 en Estados Unidos. Aunque la versión de producción aún no se ha presentado, el concepto ID. Buzz, presentado en el 2017, se basa en la camioneta que conquistó en las décadas de 1960 y 1970. El presidente de Volkswagen, Herbert Diess, dijo que se diseñó pensando en los consumidores estadounidenses, de manera específica, por los buenos recuerdos que tienen de la camioneta original tipo 2, más conocida como Microbus. Los multimillonarios Richard Branson y Jeff Bezos se alistan para comenzar a ofrecer viajes al espacio exterior. Por eso pregunto, ¿esto es un entretenimiento para ricos o es algo más allá que un juego? Lo analizamos. José, la primera impresión cuando uno ve este tipo de reportaje, uno dice, bueno, son 3 millonarios, multimillonarios que tienen plata y se están entreteniendo porque están aburridos, digamos, dicen, vamos a explorar por acá, porque tenemos tanta plata, ¿qué pasa si hacemos esto? Pero cuando tú empiezas a indagar y empiezas a estudiar y leer los reportes de la NASA, te vas dando cuenta que esto no es tanto un capricho o un juego de entretenimiento de 3 multimillonarios. Mira, no es un capricho de 3 multimillonarios lo que sucede en este momento, que hay razones económicas y geopolíticas, evidentemente. Estamos viendo una carrera espacial, esa carrera espacial que no vimos de los años 60.
Estados Unidos, con su proyecto Artemis, está pensando ir a la Luna el 2024 y tener una base a 2028. Todo ese tipo de elementos, todo ese tipo de ideas, evidentemente requiere un costo financiero. En el espacio, en este momento, estamos viendo las posibilidades de grandes posibilidades desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista geopolítico. Nosotros pensamos que la valorización de las empresas asociadas al espacio en este momento son 4 billones de dólares, con una ganancia neta para este año de 360 millones de dólares. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una cosa muy simple. NASA tiene que revivir su situación como líder internacional, que sin duda lo es, y se calcula en este momento que hay 10.000 empresas internacionales que están trabajando en el espacio, en diferentes temas. Algunos será lanzando satélites, pero también hay muchas empresas que están trabajando en la idea de minería espacial. O sea, vamos a hacer, yo llego a la Luna y ¿qué hago? Estos 3 hombres, estos 3 millonarios tienen diferentes ideas de lo que es. Evidentemente todo está colaborando con la NASA. Como saben ustedes, para lanzar un cohete y para aterrizar se necesitan en Estados Unidos permisos. Y los permisos están relacionados al gobierno federal. Hay un reporte interesante que la misma NASA lo cita. Hay un tema de los satélites. Tanto la manufactura como el lanzamiento de los satélites. Estados Unidos está a la vanguardia, pero se está quedando atrás porque tienes a China y tienes a India, que tiene el capital humano, tiene el capital financiero y lo logra hacer más barato. O sea, que hay una nueva tecnología que no había en los 60 cuando Estados Unidos tenía la avanzada. Entonces, Estados Unidos se puede estar quedando atrás. Pero para poder llevar esa expansión en el espacio, tú necesitas plata. Y entonces aquí viene, que es lo que tú me explicabas, el gobierno es muy complicado para la aprobación de presupuestos. Al tú abrir a la empresa privada, ya no estás dependiendo tanto de la aprobación del gobierno. La NASA te aprueba el permiso, pero la plata, la empresa privada puede conseguir plata para financiar. Entonces, hay una forma de compartir costos y a la vez es una forma de empujar el desarrollo de la ciencia en el espacio. Entonces, hay muchos intereses acá que beneficiarían desde el punto de vista de seguridad nacional a los Estados Unidos, pero también benefician a la empresa privada, ¿correcto? Exactamente. Y si vemos el presupuesto de la NASA en dólares del 2020, son aproximadamente 20.000 millones de dólares. Y eso es lo que vimos en los últimos 30 años. Cuando vemos el presupuesto de la NASA con respecto al GDP, el Producto Bruto de Estados Unidos, en el 60 era 0.8% y en los últimos 40 años 0.1%, que indica que evidentemente, como tú dices, todos los problemas políticos internos de Estados Unidos, los recortes del presupuesto, entonces la solución era una solución muy simple, tratar de ver en qué forma se puede ahorrar dinero. Para darte una idea, para lanzar 1 kilo en el año 60, 1 kilo de material por un cohete costaba $20.000. En este momento, lanzar 1 kilo de cualquier material exploratorio cuesta $500, a través de los 3 misionarios que nosotros tenemos. Lo que estamos viendo en este momento es una conjunción, un trabajo entre la empresa privada y la NASA. La NASA acaba de dar casi $1.000 millones a una compañía, Northrop, para que empiece a pensar dónde van a vivir los astronautas alrededor de la Luna. Eso está generando miles de posibilidades. Se calcula que por cada dólar que se invierte en la NASA, el país, Estados Unidos, se beneficia por $8. Yo no quiero usar la analogía del pasado porque puede abrir mucha controversia, pero lo que yo veo es que en los 50 y los 60 era una guerra fría, era una guerra militar entre Estados Unidos y Rusia a ver quién exploraba el espacio. Pero ya estamos viendo que el gobierno está dando espacio a la empresa privada. Entonces, la impresión que me da es que necesitamos poblar el espacio. Y para poblar el espacio hay que abrir los gates. Es como que vamos a abrir las puertas. Y para poder hacer eso tenemos que empujar a la empresa privada. Y la empresa privada es la que va a ayudar a poblar, lo cual es una competencia por quién es el que pisa primero el espacio. Como decir en Europa cuando llegaron a América. ¿Es así? Musk utiliza la frase el freeway, o sea, la carretera hacia el espacio. Él quiere crear una carretera, evidentemente quiere ir a Marte y todo lo demás, pero desde el punto de vista paralelo, las compañías de Estados Unidos están pensando en la minería. Nosotros sabemos que la Luna tiene mucha agua, tiene todo ese tipo de materiales raros que necesitamos para los transistores, para los teléfonos y todo lo demás. Así que no solamente irse al espacio para ver el espacio o pagar $250,000 para estar con
Virgin Galactic, sino todo lo que eso está promoviendo desde el punto de vista de innovación y posibilidades de trabajo. Pero para tener posibilidades de trabajo tenemos que evitar la obsolescencia del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, muchos trabajos pueden llegar a desaparecer, otros se van a reinventar, pero necesitamos más personas que estén trabajando en ciencia y en ingeniería para realmente entender la complejidad y la innovación. Fascinante, fascinante. José, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, un placer. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.